En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, te agradecemos por el don de la vida que nos regalas y por la invitación que nos haces a participar de la vida eterna junto a ti. Te agradecemos por el don, especialmente este día, de nuestra hermana Vicky, por el don de su vida entre nosotros. Te agradecemos por las cosas buenas que a través de ella tú nos has concedido y pudimos recibir. Y hoy con esa gratitud la encomendamos en tus manos para que descanse ya junto a ti. Alimenta nuestra esperanza para que sepamos esperar y algún día también podamos reencontrarnos con ella y con quienes se nos han adelantado y gocemos de tu presencia eternamente. Y mientras seguimos en esta tierra, Señor, ayúdanos a vivir en la caridad, en la fraternidad y en la solidaridad, especialmente con quienes hoy sufren y lloran por esta pérdida. Te ofrecemos este esfuerzo de esta mañana y lo ponemos todo en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda en torno a lo que vimos la semana anterior, la semana pasada, de esta partecita de la Santísima Virgen María en el Evangelio de San Juan. Ya nos hicieron favor de compartir ahí en el grupo el texto que yo les decía de los personajes de Juan. Espero puedan darse una oportunidad, un ratito ahí, pues de ir leyendo este texto y especialmente, si a lo mejor no todo el texto, especialmente esa parte que nos habla ahí de la Santísima Virgen María. Bueno, parece que no tenemos pregunta, vamos a irnos con nuestro tema del día de hoy, nuestro tema número 8, que es en torno pues a esta cuestión, ya vamos a llamarlo así, dogmática. Hemos visto ya como la parte introductoria, hemos reflexionado, ahí estamos ya con pantalla, hemos reflexionado en esta otra realidad de cómo se nos fue presentando, se nos fue manifestando esta realidad de la Santísima Virgen en la Sagrada Escritura, y también nos hemos dado la oportunidad pues de ir meditándola. Y ahora vamos a ir haciendo ya como el cierre de lo que será el curso, por decirlo de alguna manera, porque vamos a ir poniendo todo ya de una manera sintetizada en los dogmas. ¿Qué es lo que creemos de María? Ya hemos visto, entonces, les reitero, la parte bíblica, ya hemos visto estas situaciones, estas realidades. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a ir aterrizando en la Santísima Virgen María? A la fecha tenemos cuatro dogmas marianos, y el primero es este, el dogma de la Inmaculada Concepción. María concebida sin pecado original. Y es bueno que lo refresquemos, ¿verdad? A veces, por ejemplo, se nos invita a recordarlo cuando vamos a confesar, pero luego hasta se pasa por alto porque uno escucha del sacerdote, ¿verdad? Ave María Purísima, y es ahí precisamente donde recordamos este dogma, sin pecado concebida. Y sin embargo, en algunos momentos, algunos luego se equivocan y agarran y dicen sin pecado concebido porque piensan que se hace referencia al Señor Jesús, cuando pues es a la Santísima Virgen, y es precisamente en este dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción de nuestra Santísima Madre. Vamos a ver, bueno, qué se nos da como planteamiento, ¿no? Entonces tenemos esta tirada: conocer el desarrollo histórico, el contenido teológico de este dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, pues que María es inmune al pecado original. Entonces, aquí vamos a platicar hoy. Quisiera yo hacer primero un planteamiento, antes de hablar del dogma, un planteamiento que nos ayude a comprender de qué se trata esto y por qué en algún momento incluso esto pues va a causar hasta cierto conflicto, ¿no? Cierto problema. Entonces, vayámonos dando cuenta de esta realidad, ¿sí? Nosotros hemos conocido al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, como el Salvador de todos, ¿sí? Podemos decir de todo el género humano. Toda la humanidad entonces conoce a Cristo como Salvador, y esto nos hace pensar en una salvación universal. Entonces, esto es algo que la Sagrada Escritura nos da, nos concede,
nos permite afirmar, ¿no? Pues bueno, pues ahí estamos con esa primera afirmación. Pero vamos a pasar ahora a otro elemento. Dado que entonces es esta salvación universal, pues entonces viene a hacerse una pregunta, ¿no? Podemos decir acá nosotros, ¿de qué nos salva Jesús? Y la respuesta, pues para nosotros, pues será obvia. Podemos decir, nos salva del pecado. Entonces, hasta ahí vamos totalmente de la mano. Pero enseguida, pues vendrá otra interrogación. Ujú. Viene un problema, ¿no? Y eso sigue muy actual, ¿eh? Los niños, por ejemplo, los niños pequeños, casi recién nacidos, ¿no? Vamos a ponerlo así en nuestro ejemplo. Casi recién nacidos. Mueren. Ujú, mm, vamos a decirlo ahí en esa tierna infancia. Es el ejemplo que a veces se pone. Ahora, no se bautizó. Entonces, se fue con pecado, ¿no? Así decimos nosotros, se fue con el pecado. Y alguien inmediato dice, padre, pero ¿cómo que se fue con pecado? ¿Sí? ¿A poco los niños pequeños tienen pecado? Sería la pregunta, ¿no? Y entonces uno dice, uno piensa, bueno, pues un niño recién nacido, ¿qué pecado puede tener? Está recién nacido, entonces, ¿cómo puede tener ese pecado? Y ahí viene esa interrogante. Es acá entonces donde surge, a partir de eso, sí, sí, surge el pecado llamado original, el pecado original, de origen. ¿Por qué de origen? Pues porque somos parte del género humano. Y entonces tenemos que hacer esta afirmación del pecado original en razón de salvaguardar este dogma. Ya decíamos nosotros, tenemos el dogma de que Cristo es el Salvador de todos. Entonces, yo tengo que salvaguardar esta enseñanza. Si yo afirmo que Cristo ha salvado a todo el género humano, nos ha salvado a todos, entonces tengo que incluir a esos niños pequeños que incluso recién nacidos ya nacen con pecado, ¿no? Porque si un niño pequeño no tuviera pecado, entonces ya no se cumpliría lo que nos enseña la Biblia y entraríamos ahí en un problema. Si la Biblia nos está enseñando que Cristo viene a salvar a todos, eso incluye a estos niños. ¿De qué los va a salvar? Y es ahí cuando se empieza a hacer esa reflexión. De una manera muy simple tratamos de plasmar esto ahorita, ¿eh? Entonces se empieza a hacer esa reflexión para hablar de ese pecado de origen. Participamos de ese pecado de origen de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, y por pertenecer al género humano, entonces se va ahí haciendo. Yo luego les pongo el ejemplo en sentido positivo. Pensemos en una persona que es muy, muy rica y entonces va a dejar toda su herencia, se la va a dar al primer nieto que tenga, porque resulta que sus hijos pues no tienen todavía como ese interés de dar hijos, de dar nietos, y entonces la persona siente que ya quiere conocer a sus nietos y dice, bueno, el primer nieto que nazca, le voy a dar toda mi herencia. Obviamente, pues todo el mundo se va a apurar, ¿verdad? Todo el mundo va a querer ahí echarle ganas para tener nietos. Uno puede pensar y decir, bueno, ese niño que incluso todavía a lo mejor ni siquiera es concebido, pues ya es rico, ya tiene una herencia. ¿Qué hizo para merecer esa herencia? Nada, nada, solamente van a ser. Entonces, pensemos ahora en el caso del pecado. Hablando del pecado original, ¿qué hemos hecho para que se nos culpe? Nada. No es un pecado que implica una responsabilidad personal. Ahí es donde viene la distinción. Hay pecados personales. ¿Cuál es el pecado personal? Cuando yo ya me doy cuenta de lo que estoy haciendo, cuando a propósito, con conciencia, ya sé que esto está mal, y ahí voy, ¿no? Lo hago. Entonces, ese sí es un pecado personal, con conciencia, entonces necesito irme a confesar, ¿no? En esa parte, en ese sentido.
Pero un pecado de origen, un pecado original, no es en ese sentido que pueda atribuirse a mí la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no hice nada para merecer ser parte del género humano. Soy parte del género humano. Por ser parte de la familia humana tengo ese pecado, pero no hice nada para merecerlo. Entonces, tenemos ahí ese presupuesto. Y así se salvaguarda, ¿no? Se salvaguarda esta realidad. Cristo es salvador de todos los seres humanos, de todo el género humano, y entonces metió el pecado original y así aunque un niño muera, aunque sea pequeñito, Cristo lo está salvando de ese pecado. Esto es lo que va a ser en el caso de María un problema. Sí, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? El problema va a ser en María. Ujú. Entonces, María fue concebida sin pecado original. Y nosotros hoy decimos, me adelanto un poquito, ¿va? Nosotros damos respuesta que sí. Bueno, entonces la pregunta es obvia. ¿De qué la salvó Jesús? Si yo estoy afirmando que Jesús es el Salvador de todos, ¿a María de qué la salvó? Se digo que no tuvo pecado. Y si digo que María no tiene pecado, entonces ya le di en la torre a este dogma que está siendo mostrado por la Sagrada Escritura, que me dice que Cristo salva a todos, y entonces digo después que cómo va a salvar a la Virgen, si resulta que la Virgen pues ni tuvo pecado. Entonces, entre esta afirmación y esta otra de acá, empezamos a tener problemas. Y esto es lo que vamos a ver. ¿De veras María, en el momento de su concepción, fue concebida sin mancha, sin pecado? Y si es así, ¿cómo le hacemos para salvaguardar esta verdad de Cristo? Ese es nuestro presupuesto. Vamos a ir viendo cómo se va dando el asunto para que vayamos comprendiendo acá la cosa, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación bíblica de esto? Pues propiamente no hay de una manera explícita ni directa ningún texto de la Biblia que nos diga que María fue concebida sin pecado original. Ninguno. Simplemente porque la Biblia no viene a hablarnos de María, la Biblia viene a hablarnos de Dios. Entonces, ahí tenemos esta realidad. Pero entonces, ¿en qué nos apoyamos? ¿Qué usamos para afirmar esto que estamos diciendo, que María es concebida sin pecado original? Aquí la clave es hablar de la maternidad de María. ¿Sí? La importancia de María va a ser a partir de eso, de su maternidad. Este concepto de la maternidad en la Santísima Virgen María es el concepto clave para ella. Si María no hubiera sido madre de Cristo, no hubiera sido nada para nosotros, ni lo hubiéramos conocido. Tantas mujeres, miles, millones de mujeres han existido en la historia de la humanidad y no nos acordamos de ellas. Pero de María sí, ¿por qué? Porque fue madre, pero no fue cualquier madre, fue la madre de Cristo. Entonces, esto es lo que a nosotros nos va a servir. Si nosotros hacemos referencia a la maternidad de María, de ahí vamos a comprender que porque va a ser madre, y no va a ser madre de cualquiera, sino madre del Hijo de Dios, por eso se requiere una concepción inmaculada, que María sea concebida sin mancha, porque sin mancha tiene que nacer su hijo, ¿no? Esta partecita también puede apoyarse, sin que sea explícito, reitero, en estos dos textos. El más importante, cuando el ángel le saluda, tú es la llena de gracia. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Esta afirmación en el saludo del ángel, cuando se le dice a María que es llena de gracia, es única. A nadie más se le dice en la Biblia, a ningún otro ser humano. Solamente María es la llena de gracia, la llena, la que era quitomene, totalmente plena, plena, llena de gracia. Y también el otro texto que puede servir de apoyo, pues es precisamente lo que nos cuenta el protoevangelio en el libro del Génesis 3:15, cuando se habla de este conflicto, de esta enemistad entre la serpiente y la mujer. Y esta parte, ahí la veíamos ya nosotros en su momento, la analizábamos,
cómo nos hace referencia a la Santísima Virgen María, que va a dar a luz otra vez la maternidad a ese Hijo de Dios, y por eso se requiere que esté ella sin pecado original, sin pecado además. Eso es lo que podemos decir acerca del dato bíblico. Pero ¿cómo se va dando entonces la reflexión? Pues vayamos viendo. Primero tenemos que ver cómo se plantea este dogma. Entonces, ya les decía yo, ¿no? Hay una aparente incompatibilidad entre esa redención universal de Cristo y la exención de María. Era el problema que yo les ponía hace ratito. Cristo es Salvador de todos, es el que redime a todos, claro. Oye, entonces María no tuvo pecado original. Híjole, viene el problemón, ¿no? Y aquí viene entonces que se presenta una solución. Esa solución se presenta en el siglo XIII, fíjense nada más, 1300 años después. ¿Por qué? Porque no era fácil. ¿Cómo se va dando la evolución del dogma? Bueno, se va dando poco a poco este pensamiento. Primero se habla de ese paralelismo entre la Santísima Virgen y Eva. Eva, en el pecado, ha originado en su descendencia, que somos todos nosotros, ese pecado de origen, ese pecado que ha transmitido de generación en generación. Del lado de María, su descendencia, Cristo, pues está sin pecado, ¿no? Entonces ahí está un paralelismo, pero contrario. Otro detalle que tenemos es en este dichoso protoevangelio de Santiago. Es un libro no canónico, y en ese libro no canónico, pues al final se muestra una reflexión, y aquí Santiago, quien escribe ese texto, finge una concepción de Cristo, de María, en torno a un milagro, pero nunca de virginidad. Y es acá donde entonces los padres, los santos padres empiezan a hacer su reflexión. Del lado del oriente, los padres, los santos padres griegos, estos subrayan esta relación que ya decíamos hace ratito, entre la maternidad y la exigencia de esa pureza. Y entonces por eso se habla de la Santísima Virgen María como un caso único. Es excepción. Híjola, pero la excepción, ¿cómo entiendo? ¿No? El conflicto sigue en el aire. ¿Cómo entiendo que Cristo salva a todos y a María como la salva, no? Entonces, ellos afirman que es necesario que María sea concebida sin pecado original porque es madre de Dios. Vamos avanzando en el dogma, acuérdense cómo se va avanzando. Estos testimonios, nada más los mencionamos. Gregorio Nacianceno habla de esa purificación de María, pero él dice antes de la anunciación. Entonces, para Gregorio Nacianceno, María sí tuvo pecado original. Es más, quizás tuvo pecados personales. Solo que antes de que llegara el ángel, ahí fue, digámoslo en nuestros términos, como que se fue a confesar y ahí fue donde quedó llena de gracia y entonces por eso puede recibir al Hijo de Dios. Es el pensamiento de este hombre. Orígenes, él diría más bien que María tuvo pecados, pero no pecados graves. Incluso es más, él habla ni siquiera de pecados, sino de deficiencias en su fe, como que no tiene una fe plena. No lo compartimos porque María es la creyente cuando le cree al ángel lo que le dice. Tertuliano, Basilio, Cirilo de Alejandría, Juan Crisóstomo, para estos María sí tuvo pecados, pero solo pecados leves. Y será San Efrén el que afirma en su momento, ya en aquel lado del oriente, que la Santísima Virgen no tiene ningún pecado, no hay en ella ninguna impureza. Entonces, estos tratan de ir respondiendo, no tratan de ir dando las respuestas a lo que se va queriendo, a lo que se va queriendo, pues tratar de comprender. Es un poquito esto. Del otro lado, con los padres acá del occidente, los latinos, San Ambrosio, él dice, María es íntegra de toda mancha de pecado. O sea, en María no hay pecado. Y San Agustín niega todo pecado personal en María, donde hay conciencia. Pero parecería que del pecado original, como que esa no se la perdona, ¿no? Entonces, tenemos ahí esta parte de los padres latinos, esta parte de los padres griegos, en esta evolución del dogma, ¿no? ¿Cómo es que se va gestando, se va dando? Son los primeros 1000 años, ¿no? Viene
Esto es el segundo paso, este tercer paso. El concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso en el año 430 hasta el siglo XIV. 1000 años ahí de diferencia, ¿no? En el concilio de Éfeso, contextualizo para que comprendamos, en los primeros concilios se trata de afirmar la identidad de Cristo. Veíamos esto en Cristología, lo veíamos quien ha gozado ya también Trinidad. ¿Cristo es de veras verdadero Dios? No, pues que sí. Oye, ¿y es verdadero hombre? O si es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿cómo piensa? ¿Como Dios o como hombre? ¿Cómo actúa? ¿Como Dios o como hombre? Entonces, hay muchas dudas en el ambiente, tratan de irse resolviendo. Y en el concilio de Éfeso se afirma que Cristo es verdadero Dios y que también es verdadero hombre. Y, digámoslo con esta expresión de rebote, literal, sale como Cristo es verdadero Dios, se afirma que la Santísima Virgen es Madre de Dios, de ese Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces María es Madre de Dios. Y es ahí donde entonces al afirmar la maternidad de María, se empieza a reflexionar, es que si ella es María, es la Madre de Dios, no pudo haber tenido pecado, es la Madre de Dios, no es cualquier persona, no es cualquier cosa. Ahí viene ese proceso de reflexión. Entonces, en la Iglesia de Oriente, Éfeso, ya les decía yo, afirma la maternidad de María y esto es decisivo. Aquí los autores siguientes van a ir hablando de su grandeza, la grandeza que tenía la Santísima Virgen en esa santidad que exigía el que fuera Madre de Dios, aunque pues como que no a toda la gente le acaba de agradar, todos los autores, por decirlo así. Y también surge esta fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Esta fiesta de la Natividad de María también va a ayudar, va a ir influyendo para que se vaya aceptando aquello que se creía, que María era inmaculada. Para la gente esto, aunque todavía no estaba establecido por la iglesia de manera oficial, la gente lo creía, la gente celebraba de esa forma a María, celebraba a María como aquella que es concebida sin pecado. ¿Por qué? Porque era la Madre de Dios. Celebrar el nacimiento de María. Ustedes saben que en la iglesia solamente se celebra la natividad de Cristo, la natividad de María y la natividad de Juan el Bautista. Solo esas tres natividades. Y es acá donde nos vamos dando cuenta de la grandeza que va teniendo. Del otro lado, acá en el occidente, aquí ya va pesando esto que llamamos nosotros el sensus fidelium. El sensus fidelium podemos decirlo con esa expresión de un dicho: Vox populi, vox Dei. Es la voz de la gente, es la voz del pueblo que cada vez con más firmeza van a afirmar que la Santísima Virgen María fue inmaculada desde su concepción, que fue sin pecado original. Esta partecita, aquí se va a encontrar un tope. Ese tope proviene de San Agustín. Está el dilema, dense cuenta que les planteaba yo al inicio, ¿no? Si Cristo es el que ha redimido universalmente a todos, bueno, pues caray, si es el Salvador de todos, bueno, pero a la Virgen, ¿cómo la redime? ¿O si la redimió o no? Y entonces en aquella época, bajo el pensamiento que se tenía, se decía que el pecado original se transmitía en el acto sexual con el cual éramos concebidos, porque la sexualidad es vista bajo una mirada negativa. El pecado original implica esta realidad de la concupiscencia, y la concupiscencia hace que nuestros padres caigan en el acto sexual como algo que está mal. Entonces, bueno, no, pues si María fue concebida, pues sí, sexualmente, porque ya no cayó del cielo, ¿no? Entonces, en ese momento en que San Joaquín y Santa Ana, pues tuvieron sexo para tener a María, pues ya hubo pecado. ¿Por qué? Porque es pecado, ¿no? Entonces, esta realidad hay que tenerla muy presente. Pongo aquí otra nota para que comprendamos esta situación. Me remito a la filosofía. En el ambiente de Grecia, déjenme cambiar el color nomás que se vea. En el ambiente de los griegos, nosotros podemos decir que hay dos grandes escuelas. Hay muchas escuelas, ¿no? Pero tenemos especialmente a dos grandes personajes. Por un lado Platón y del otro lado Aristóteles.
Entonces, cada uno de estos fulanos tiene sus planteamientos, tiene su forma de pensar, pero esto va a influir en la iglesia. ¿En qué sentido? Pues que por un lado va a estar Platón y del otro lado tenemos nosotros al Aristóteles, y van a hacerse como escuelas, ¿no? Platón va a ser el que va como a mandar, digamos, en cierto modo, al principio. ¿Mm? Entonces, la influencia de Platón, nosotros la vamos a ver reflejada en San Agustín. Estamos hablando aquí de los primeros siglos de la iglesia. Solo por mencionar, Aristóteles va a influir más bien en Santo Tomás de Aquino. Y no significa que Tomás de Aquino no estudiara a Platón y Agustín no se llevara con Aristóteles, pero es, digamos, lo que va a ir como pesando, ¿sí? A grosso modo, el platonismo, permítanme decirlo así, entonces está aquí con Agustín, el aristotelismo con Tomás de Aquino, por ponerlo así. Ahora, ¿qué pensamiento de Platón en nuestra materia ahorita influye acá en San Agustín? Bueno, en la concepción, ¿sí? del origen de la humanidad. ¿Cómo lo ve Platón, no? Entonces, fíjense que Platón, él agarraba y decía que nosotros somos como una especie de espíritus arrojados a este mundo, como un castigo. Entonces, resulta que estábamos por allá con los dioses, no sé dónde, y desde allá, como nos portamos mal, ¡pum!, que nos avientan para acá, ¿no? Como castigo. Y el cuerpo es por eso una cárcel, es la cárcel del alma. Entonces, la meta del ser humano es liberarse de este cuerpo, porque este cuerpo es una cárcel que nos impide, que le impide a nuestra alma irse con los dioses. Si se dan cuenta, esta concepción está, por ejemplo, abajo de estas gentes que creen en la reencarnación. Tú te estás reencarnando, o sea, tienes un cuerpo, tienes otro cuerpo, y depende cómo te portes. Si ya te portaste bien, ya la libraste, ya te vas a ir de este mundo, y si te portas mal, vas a reencarnar en la rata, en la vaca, en el puerco, no sé, ¿no? Según cómo te portes. Es lo que hay detrás en el platonismo. Bueno, en el cristianismo eso también influyó. Entonces, en el cristianismo, nosotros vamos a encontrarnos con varios autores de esta época con una visión, caray, aquí estamos, con una visión negativa del cuerpo, de lo corporal, como si el cuerpo fuera algo malo. Esto es lo que se empieza a transmitir por Agustín. Por eso a nuestro cuerpo hay que castigarlo. A veces por ahí en algunas casas de retiros, todavía en la actualidad, vas a la casa del retiro y te dicen, es que tu cuerpo es malo, tienes que mortificarlo y darle de chicotazos porque que tienes malos pensamientos, malas pasiones, aviéntate encurado ahí en las rosas para que te espines y se te quite la calentura que traes por ahí atorada, hay que lastimar al cuerpo, ¿no? Como si el cuerpo fuera malo. Y aquí, especialmente en nuestros tiempos recientes, San Juan Pablo II elaboró toda una teología del cuerpo. Nos ayuda a reconsiderar que el cuerpo nos lo ha dado Dios y lo que Dios nos da no es malo. Tenemos que respetar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el acto sexual es visto como algo malo. ¿Por qué? Pues porque se hago con el cuerpo. Por eso, como María, pues tuvo papá, tuvo mamá, pues como San Joaquín y Santa Ana, pues tuvieron una noche loca, digámoslo así, pues entonces ya por eso María no pudo salir sin pecado. Es pecada, es concebida con pecado, ¿no? Es pecadora. Ese es el pensamiento, ¿no? Que hay y se comprende pues por lo que se vivía en aquella época, por la influencia del platonismo. Va a ser años más adelante, este fulano Admero de Inglaterra, un desconocido, ¿verdad?
pero él fue el que le va a empezar a dar en el clavo a estas cosas. Este es el primero que defiende ya ese dogma, ya muchos años después. Y bien fácil, ¿no? Dios pudo hacerlo, Dios puede todo, claro. Y si lo quiso, pues lo hizo. Viene ese después con ese pensamiento, Guillermo de Guar y después Don Sescoto, y entonces lo dicen de esta manera. Esta es la clave. Aquí es donde hay que poner el subrayado, ¿eh? La redención preservativa. Cristo preserva a María de caer. Pongamos un ejemplo. Digamos que un día vamos en la calle, vas con tu pareja, ¿no? Y pum, vas caminando y paz, tropiezas y allá vas a azotar, ¿no? Allá vas a dar. Entonces alguien va, se acerca y te levanta. Eso es lo que ha pasado con todos nosotros. Hemos caído en pecado y ha venido Cristo a levantarnos de nuestra caída. Ahí nos redime, ahí nos salva. Pero también a lo mejor pensemos, me estaba yo tropezando, pero antes de que cayera, alguien me agarró, me sostuvo para que ya no cayera, evitó mi caída, preservó mi caída. Esta es la redención que se aplica en María. Entonces también María fue salvada, pero no fue, digamos, como nosotros, no fue que la levantaran de la caída, sino que a María, por privilegio, porque iba a ser la madre del Hijo, la preservan de pecado, evitan que se caiga, evitan que se tropiece. Y entonces de esta manera, al preservar a María de pecado, la está salvando y nos muestra que la redención en María, pues es especialísima. ¿Por qué? Pues porque va a ser la madre del Hijo de Dios. Esta es la respuesta, esta es la clave. Eso que les tardó, ojo, tardó como 1300 años en darse en el clavo, hoy lo decimos tan bonito, tan fácil, ¿no? Tan simple, pero así fue. Entonces, María es salvada de caer. Nosotros somos salvados, pero ya porque ya nos caímos. Demos un paso más con todo esto. Esto entonces es lo que tenemos acá en la Iglesia de Occidente. Vamos entonces acá. Cómo se planteó el dogma, cómo evoluciona. Vamos al siglo XIV. En el siglo XIV, hasta que se hace oficial el dogma, porque aunque ya en el siglo XIV ya tenían la respuesta, va a ser hasta el año de 1854 cuando esto se hace oficial. O sea, todavía le faltan 300 años de camino, ¿eh? Porque se la tenían que pensar bien. Entonces, se lleva a cabo un concilio en una ciudad llamada Basilea. Y ese pensamiento del señor Don Sescoto, de esa redención preservativa, fue aprobado por este concilio. Dijeron, claro, esta es la clave, esa es la respuesta. Y se pide que se celebre en todo el mundo una fiesta. Pero aquí tenemos un problema. Este concilio de Basilea, pues no contó, porque fue un concilio cismático. Aunque al final y al cabo, pues ahí tenían sus broncas por otras cosas, en la historia de la iglesia este concilio pues no cuenta, pero nos damos cuenta de cómo va teniendo esta parte de la Inmaculada Concepción, ya va teniendo peso, cada vez va más y va dando pasos y va dando pasos. En 1476, Papa Sixto V ya aprueba que se celebre una misa y un oficio como tal. Concilio de Trento, oficial, por supuesto. No es intención suya incluir a la Virgen María en la universalidad del pecado original. O sea, María no tuvo pecado original. Todavía no habla del dogma, pero por lo menos afirma que María no tiene pecado original. Pío V condena a este autor llamado Bayo. Él decía que María sí tenía pecado original. Alejandro VII, 1661, ya dice que casi todos los católicos en el mundo admiten y celebran la Inmaculada Concepción. Clemente XI ya pone una fiesta tal cual de la Inmaculada Concepción como un día de precepto. Entonces tenemos varias intervenciones, pero todavía no se daba el punto. Tiene que llegar, fíjense nada más, hasta el año de 1854, siglo XIX, casi 500 años después de que se le dio el clavo, ya la proclamación oficial. Es la bula Ineffabilis Deus. Dice esto:
Ese es el dogma tal cual. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, habla el Papa, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, eso está revelado por Dios. La Inmaculada Concepción de María es, por tanto, dogma de fe. Así se enuncia. Fíjense cómo está aquí el punto clave, ¿no? Ella fue preservada. Esa es la palabra clave. Vamos a ver un poco esto. ¿Qué significa que es una doctrina revelada? Bueno, pues que es algo que Dios nos está mostrando. ¿Cómo? Pues en la fe. Recordemos que la revelación no todo está escrito, ¿no? También hay cosas que se van recibiendo, lo que es la tradición. Entonces, se exige que haya fe, se exige que creamos en esta revelación que se nos ha mostrado. La bula no dice cómo fue la revelación, pero nosotros estamos destacando esa revelación no escrita. El título de la Beatísima Virgen que se le da en la afirmación, la Beatísima Virgen, eso ya nos deja ver el privilegio que solo tiene María y que lo tiene en su totalidad. No solamente el alma de María, sino toda la persona. En un primer instante, en el primer instante de su concepción. Entonces, desde que María es concebida, ahí está libre del pecado original. No hay pecado en Joaquín y en Ana en ese sentido que le transmitan a María por ser su hija. Fue preservada, es la palabra clave, la preservación. Aquí hay dos maneras, ¿sí?, de mencionar el dogma. Se hubiera podido decir de manera positiva que María es inmaculada en su concepción por la plenitud de la gracia, que María es llena de gracia desde ese momento y al tener la totalidad de la gracia, no tiene la desgracia del pecado. O de manera contraria, negativa, se dice lo mismo, ¿no? Por ausencia de pecado. Entonces María no tiene pecado, así se eligió para ponerlo en el dogma. Y no hay pronunciamiento en este acerca de las consecuencias del dogma. ¿Por qué es esto en María? Porque es la madre de Dios. Esa es la clave, ese es el soporte, ¿no? Desde la maternidad de María, como va a ser madre de Dios, entonces se exige lo otro. Por eso es un caso único, es un caso singular en toda la humanidad. Esa gracia y ese privilegio que tienen, pues indican el favor que Dios hace a Nuestra Señora en razón de que va a ser madre del Hijo de Dios. Y esto es por los méritos de Cristo, porque Él es el que salva a todos. Entonces, la santidad de Nuestra Señora depende de los méritos de Cristo. Es decir, Cristo es el que impide que ella se caiga, ¿no? Que ella se tropiece. Y bueno, hay quien le cuestiona esa redención de preservación. Yo evito que caiga. ¿Es de veras verdadera redención o no? Porque hay quienes a lo mejor lo cuestionaban. El concilio no dijo, perdón, la bula aquí no dice nada. Y es entonces como se va dando este proceso, ¿no? Se plantea el dogma, va evolucionando la cosa, se llega a la maternidad de María y se empieza a hacer reflexión hasta que se llega a la afirmación en el año de 1854. Es el camino que recorremos. Implica teológicamente esto para nosotros. Hay dos verdades muy hermosas. Primero, el adviento de Dios. Dios viene a nosotros. El hecho de que celebremos que María es inmaculada desde su concepción significa que Dios se acerca. Y al significarse que Dios se acerca a nuestra vida, esto es entonces una buena noticia. ¿Por qué? Porque estamos a la espera del Señor. Somos, junto con Israel, una religión de espera. Estamos esperando la venida de Cristo para que nos conceda un futuro mejor. Y acá el pueblo de Israel lo tuvo que comprender dolorosamente, porque recordemos que la espera de Israel era un Mesías, pero un Mesías libertador, un tipo Miguel Hidalgo que viniera a darles la independencia. Obviamente que no. Se trata más bien de una salvación trascendente. Se trata de ir con Dios, se trata de la vida nueva, de la vida eterna. Y esta religión de espera
Es entonces la que nos toca a nosotros. El hecho de que María participe de la Inmaculada Concepción es por eso buena noticia para el género humano. Celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, tenerle devoción a la Inmaculada Concepción de María, tiene que ser para nosotros motivo de esperanza. ¿Por qué? Porque si María fue concebida sin pecado original, es porque estamos esperando algo, alguien, y alguien grande, alguien que es Dios, que es Cristo. Esta Santísima Virgen María entonces también va a convertirse para nosotros desde esta realidad en la cumbre de esa esperanza, ¿no? Es María en su Inmaculada Concepción la que está para nosotros siendo esta esperanza de liberación. ¿De qué nos vamos a liberar? Pues el pecado. Y así como ella, a ella la preservaron de pecado en razón de que iba a estar siendo la madre de Jesús. También nosotros esperamos estar con Cristo y seremos preservados, pues ya no, ya tropezamos, pero sí seremos levantados del pecado. Y entonces esa salvación que esperamos, ese que nos levante Cristo, esa salvación que se anhela ya se cumplió en María. Y porque María es la madre de Cristo, por eso ella no tiene pecado. Y así entonces es parte del género humano, ha sido redimida, ha sido salvada, pero de una manera especial, de una manera única. Ahora, el modo de la respuesta, ¿no? Pues no es por sus méritos, no fue por sus méritos, es una gracia, es un regalo que Dios le ha dado. Y no se trata de ira, no hay enojo, es la mansedumbre, es la docilidad. Eso es entonces lo que nosotros encontramos en Nuestra Señora, hablando de ese advenimiento, de ese adviento de Dios. Damos el paso siguiente para darnos cuenta que todo esto es un carisma, es algo que Dios da al servicio de una vocación. Y veamos esto. Hay una incompatibilidad entre la misión y el pecado. Fíjense, cuando Dios nos da una misión, podemos decir que nos ayuda para que cumplamos esa misión. Y eso no lo debemos pasar por alto. Tú tienes, por ejemplo, quizás la misión de ser papá, de ser mamá. Dios te dio lo necesario para que pudieras sacar adelante a tus hijos. Entonces, Dios, si te va a dar un encargo, te va a dar lo necesario. Yo pienso acá que es como cuando las mamás, vean, se van los hijos a la escuela y le ponen el lunch, van de excursión y le ponen el lunch y pastillas para el piquete de zancudos, para el dolor de cabeza, para la vomitada y para no sé cuántas cosas, ¿no? O sea, va bien equipadito. Así es Dios con nosotros. Tiene esa delicadeza tan hermosa de que si nos da una misión, nos va a dar lo que necesitamos. Y esta misión en la Santísima Virgen, caray, pues qué misión era. Ser madre del Hijo de Dios. Hay incompatibilidad entre ello y el pecado. Por eso tenía que haber Inmaculada Concepción. Esa santidad, por eso se exige, ¿no? La maternidad de Cristo, o sea, va a ser María, no es cualquier excursión, ¿no? Es la madre del Hijo de Dios. María es ese nuevo templo, María ese es el nuevo sagrario donde Cristo va a ser depositado para que nosotros podamos conocerlo, adorarle. Y se dice que por eso en el vientre de María se lleva a cabo esta figura esponsal entre la humanidad y la divinidad. Es en el seno de María donde Cristo se encarna para que esté verdaderamente con nosotros. Y así María entonces es parte de nosotros, es parte de la iglesia, y entonces esa santidad que le ha sido dado a ella, porque va a ser la madre del Hijo de Dios, es una santidad que nos comparte. ¿Cómo nos la comparte? Con su intercesión, con su amor. Es una santidad de la cual nosotros participamos. No se piensen en alguno de sus familiares, algún hijo, no sé, algún nieto, quizás en el caso de algunos. Es que mi hijo sacó el primer lugar, en el concurso de baile, no sé. Y esa alegría, aunque fue el hijo el que ganó, pero la alegría que irradia su triunfo contagia a la familia. O sea, la mamá se siente como guajolota, se hincha del orgullo. Es mi hijo el que ganó. Así. La santidad de María así se va a irradiar dentro de la comunidad. Por eso somos ahí solidarios, ¿no? Y esa es entonces nuestra alegría. María, concebida sin pecado original para ser la nueva morada de Dios, la casa de Dios, es figura por eso para nosotros.
es también un desafío. Ella se dispuso de esa manera, fue dispuesta de esa manera para recibir a Cristo. ¿Cómo nos disponemos nosotros? Podríamos terminar hoy con esa pregunta. ¿Cómo me dispongo yo para recibir a Jesús cuando voy a comulgar? No tengo ya una inmaculada concepción. Yo sí fui concebido con pecado, yo sí me he caído hartas veces, sí. Pero ahora, cuando yo voy a comulgar y recibo a Cristo Jesús en mi persona, tengo que hacer lo necesario para preservarme de ese pecado, para darle vida a Cristo, ¿no? ¿Cómo lo hago hoy? Bueno, tenemos esta parte entonces de lo que pues corresponde acá a esta realidad de la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción. Voy a dejar de compartir acá la pantalla para que si hubiera alguna pregunta, alguna duda, la podamos ahí realizar. Listos. No sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta. Nada, nada. Bueno, pues vamos a masticar esto, ¿no? Vamos a reflexionarlo, vamos a pensarlo, hay que darle otra leída y contemplar precisamente esta fiesta y esta presencia de la Inmaculada Concepción de María en nuestra vida y las implicaciones espirituales que puede tener para nosotros. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre nuestro Todopoderoso, agradecidos por tu misericordia y por el amor que nos has manifestado, nos ponemos nuevamente en tus manos, confiándote en nuestras familias, confiándote cada una de las necesidades que llevamos en la mente, en el corazón. Te pedimos especialmente por aquellos que hoy más necesitan de ti, para que por medio de tu presencia, de tu consuelo, de la misericordia y de la caridad, logres también generar en cada uno de esos corazones una mayor confianza en tu propia persona. Seguimos, Señor, en nuestra oración y en nuestra jornada, ofreciéndote todo el esfuerzo de este día por nuestra hermana Vicky, para que perdonada de sus culpas y aceptada en sus buenas obras, esté ya descansando gozosa junto a ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.